empezar con el problema 1, nos pide que a partir de esta gráfica deduzcamos la ecuación de la posición. Primero, ya tenemos la ecuación de posición, que es amplitud por el seno de la velocidad angular por el tiempo, más la posición inicial. Entonces, a partir de la gráfica, lo primero que se puede deducir es el periodo, que como vemos aquí, al recorrer medio periodo tiene 0.2 segundos. Obviamente, el periodo es 0.4 segundos. A partir de esto, podemos calcular la velocidad angular, que es 2pi sobre periodo. Entonces, la velocidad angular es 5pi radianes. Ahora, usaremos la aceleración máxima, que es igual a la amplitud por la velocidad angular al cuadrado. Ya tenemos la aceleración máxima, que el gráfico nos indica que es 300 centímetros sobre segundo, y la velocidad angular, que la acabamos de hallar. Entonces la amplitud es 1.216 centímetros. Ahora, para hallar el instante inicial, como podemos ver, el instante inicial está en el centro de la vibración, dirigiéndose hacia valores positivos de la aceleración, es decir, se dirige hacia posiciones negativas, por lo que la fase inicial es pi radianes. Reemplazando la fórmula, nos queda que la ecuación de la posición es igual a 1.16 multiplicado por el seno de 5pi por el tiempo más pi, todo esto expresado en centímetros. A continuación vamos a resolver el problema número 2. El enunciado nos dice que tenemos un pedazo de plastilina de masa de 40 gramos, se mueve con una velocidad de 100 metros sobre segundo y choca quedando incrustada en un bloque de madera de masa de 1 kilogramo, que está en reposo. El bloque está unido a un muelle que se contrae 20 centímetros. Si no hay rozamiento entre el suelo y el bloque, determinar la velocidad inicial del conjunto, la constante elástica del muelle y el periodo de oscilación del movimiento vibratorio generado. Para el primer literal, que vamos a encontrar la velocidad inicial del conjunto, como tenemos que es un choque, la cantidad de movimiento antes de impactar la plastilina con el bloque va a ser igual cuando ya haya impactado. Por lo tanto, como en el primer, antes del impacto solo tendríamos la masa de la plastilina con la velocidad de la plastilina, y después en el conjunto tendríamos las dos masas unidas, la de plastilina y la del bloque, por la velocidad que tendría en ese momento. Por lo tanto, al despejar la velocidad, nos quedaría esta expresión, reemplazando los valores de la masa de plastilina, pero en kilogramos, la velocidad, y sumando abajo también las masas, nos quedaría el resultado que la velocidad inicial del conjunto es 3.85 metros sobre segundo. Para resolver la constante del resorte, la hacemos por un método de energía. Sabemos que cuando comienza el choque solo tendríamos una velocidad, una energía cinética, que después va al final, la energía mecánica final va a ser solo la energía del potencial del resorte. Por lo tanto, la energía cinética cuando comienza tendría que ser un medio de la masa del conjunto por la velocidad que tendría el momento al cuadrado. Y esto es igual a un medio de la constante del resorte, o del muelle, por el desplazamiento que ocurre. Despejando, tenemos que K va a ser igual a la masa del conjunto, la velocidad al cuadrado, sobre X al cuadrado. Recordemos que X ya nos da como dato en el ejercicio, que es 20 centímetros. Transformados en metros tenemos 0.2. Reemplazando los valores aquí nos da que la constante de resorte es 385.4 newton sobre metro. Para encontrar el periodo tenemos la fórmula de 2pi por la raíz cuadrada de la masa del conjunto dividido para la constante de resorte. Como ya tenemos todos los valores dados, solo reemplazamos y nos queda con 0.33 segundos el periodo. Problema 3. Sobre un plano inclinado de roce despreciable se coloca un bloque de masa m conectado a un resorte de constante K y largo natural L inicial, produciéndose un estiramiento x sub 0 más allá de su largo natural L sub 0, quedando el sistema en equilibrio. A partir de la posición de equilibrio se desplaza el bloque hacia abajo y se suelta
Determinar la ecuación del movimiento armónico simple y la frecuencia. Bueno, entonces empecemos con la primera parte. Para la primera parte, determinar la ecuación del movimiento armónico simple, tenemos que primero hacer la sumatoria de fuerzas. Pero para esto necesitamos el diagrama de cuerpo libre, que lo pondremos de este modo, inclinado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos normal, el peso, que sería, si lo desglosamos, sería peso en X, peso en Y. El ángulo estaría aquí, y la constante de resorte, el Kx. Entonces hacemos cuando está en equilibrio sumatoria de fuerzas en X. Cuando está en equilibrio significa que sería 0 por la aceleración. Entonces queda peso en X menos Kx es igual a 0, en el que peso en X sería mg por el seno del ángulo igual a Kx. En la segunda parte dice que se desplaza el bloque hacia abajo y se suelta. Eso quiere decir que existe una aceleración, por ende la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración, en el que los componentes X ya lo sabemos que sería el peso en X menos la constante K. Como esta vez ahora se elongó, eso implica de que existe un estiramiento, que sería X más el X inicial, sería igual a la masa por la aceleración, en el que el peso en X sabemos que es la masa por la gravedad por el seno del ángulo, menos Kx inicial es igual a la masa por la aceleración. Y que sabemos que la aceleración es igual a la segunda derivada de la posición con respecto a un delta tiempo. Ahora, como por condiciones de equilibrio sabemos de que esto, el peso menos la constante con el resorte, será igual a 0. Por ende esta parte estaría igual a 0, que solo nos quedaría, entonces nos quedaría menos Kx es igual a la masa, y como sabemos que la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, sería y entonces poniéndolo de la forma de la ecuación se diría, quedaría así. En el que si lo multiplicamos por 1 sobre m nos quedaría en el que sabemos que k sobre m es igual a la frecuencia angular al cuadrado, de que nos quedaría la respectiva ecuación del movimiento armónico simple. Y esta sería la primera parte en determinar la ecuación del movimiento armónico simple. En la segunda parte nos están pidiendo la frecuencia, en que sabemos que la frecuencia angular es igual a w cuadrado por k sobre m. Y además sabemos que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, en que si sustituimos nos queda 4pi al cuadrado por la frecuencia al cuadrado, que es igual a k sobre m. Entonces pasamos esto al otro lado, nos quedaría f al cuadrado sería igual a 1 sobre 4pi al cuadrado por k sobre m, en el que si sacamos la raíz nos da 1 sobre 2pi por la raíz de k sobre m, y así estaría dado la frecuencia, la segunda respuesta. Problema número 4, en el que tenemos que demostrar que el sistema está en movimiento armónico simple. Nos dan una varilla en la cual va a tener una longitud de 6 metros, va a estar sostenida por dos resortes que van a tener una constante K1 y K2. K1 2000 Newton sobre metros y K2 15.000 Newton sobre metros.
La, la- este, su equilibrio no va a estar en su centro de masa, sino a 2/3 de distancia donde se encuentra K1, la constante K1, o el resorte 1 en este caso. Para nosotros analizar lo que es el movimiento armónico simple, tenemos que tener dos análisis: el equilibrio, cuando el sistema está en equilibrio, y cuando el sistema está perturbado, ya que al principio nos dice que está en equilibrio el sistema, pero después se va a realizar un empuje y esto va a perturbar el sistema y va a generar en nuestros sistemas ángulos y realizar lo que es el método del brazo de palanca para encontrar los torques, en este caso de cada fuerza. Para las sumatorias de fuerzas de torques en equilibrio vamos a tener, obviamente con nuestro sentido antihorario, 2 por la fuerza de O hasta 2. Voy a poner de O aquí. De O hasta 2. Más 4 de la fuerza de O hasta 1 menos el peso va a ser igual a 0, porque nuestro sistema está en equilibrio. Ahora el sistema perturbado ya no va a ser igual a 0, sino va a ser igual a la inercia del sistema por la aceleración angular. Entonces, vamos a tener que menos el peso, ¿verdad? Más 2 veces la fuerza K1 más fuerza K2 va a ser igual a la inercia por el diferencial de teta sobre de la diferencial del tiempo con respecto al tiempo. Entonces, el radio del peso va a ser igual a 1, ya que como no está centrado, su radio va a ser 1 en este caso. FK1 se lo va a reemplazar como F de O a 1 más K1 por un X, ¿verdad? Que este X lo sacamos, que este X es la deformación que tiene el resorte con respecto al sistema. Más 4 de FO2 más K2X2. Va a ser igual a la inercia por el diferencial de teta con respecto al tiempo. Como al realizar nuestro sistema de ecuaciones, vamos a obtener una ecuación que es parecida a la que tenemos aquí en sumatorias de fuerzas de torque en equilibrio. Entonces, como todo eso es igual a 0, todas esas fuerzas se van y nos quedan en función de 2K1 X1 más 4X más 4K2 X2. Va a ser igual a la inercia por un diferencial de teta con respecto a un tiempo. Obviamente al cuadrado, porque esto va a ser igual a la aceleración angular. Ahora, para demostrar nosotros si es un movimiento armónico simple. Por definición, la aceleración en X va a ser igual al diferencial con respecto al desplazamiento sobre un tiempo. Con respecto al tiempo, va a ser igual a menos K sobre la masa. Entonces, nuestra aceleración angular en este caso va a ser igual a menos K sobre la inercia por un desplazamiento. Y esto, al nosotros despejar este d teta con respecto al tiempo, nos va a quedar 2K1 por X1 sobre Y más 4K2 X2 sobre Y es igual a la aceleración angular. Esto quiere decir de que sí se cumple de que es un movimiento armónico simple. Entonces, ahora nos piden hallar la frecuencia del sistema. Ya, para hallar nosotros la frecuencia del sistema, nosotros vamos a, obviamente, esos ángulos que se han formado por ese pequeño empuje que se ha dado son muy pequeños. Entonces, como nosotros tenemos en función de X1 y X2 y sabemos que X1 va a ser igual a 2 seno de teta y X2 va a ser igual a 4 seno de teta, el seno de
de teta va a ser igual a teta y el coseno de teta va a ser igual a 1, ya que los ángulos son muy pequeños y tienden a 0. Entonces, nos va a quedar K1 más 4K2 por X2 sobre la inercia va a ser igual a la aceleración angular. ¿Ya? Entonces, reemplazamos X2, que va a ser igual a 4 teta, y nos va a quedar de que la velocidad angular va a ser igual a la raíz cuadrada de 4K1 más 4K2 sobre la inercia. Entonces, en este caso, encontramos que la velocidad angular va a ser igual a 5,44 radianes sobre segundos. Y la frecuencia va a ser igual a la velocidad angular sobre 2pi. Y tenemos que es 0,86 Hz.